Hoy, en Debates con Azahara, tenemos a Jireni Avellaneda González y María Fernanda Fuquene Corredor, estudiantes de biotecnología del programa de química de la UPTC. Bienvenidas. El tema del debate de hoy es: ¿debe Colombia priorizar el desarrollo y uso de bioplásticos, aunque actualmente sean más costosos que los plásticos convencionales? Cuéntenme, ¿cuál es exactamente su postura y en qué evidencia científica, económica o regulatoria están basando esa postura? Gracias. Priorizar bioplásticos en Colombia no es un gasto, es una inversión estratégica, ya que Colombia tiene tres ventajas claves. Tenemos biomasa abundante, capacidad científica comprobada y un marco regulatorio en transición. Además, los bioplásticos permiten reducir el impacto ambiental, mientras que los plásticos convencionales pueden tardar hasta 2000 años en degradarse, pero los bioplásticos desarrollados a partir del almidón pueden degradarse significativamente en semanas bajo condiciones adecuadas. Pero nuestro argumento principal no es solo ambiental, es económico, ya que podemos convertir residuos agrícolas en productos de alto valor agregado, fortaleciendo el desarrollo rural y la competitividad internacional. Chicas, he analizado su propuesta y, aunque suena prometedora, debo decirles que su argumento todavía no es tan sólido como parece, cuando lo sometemos a un escrutinio técnico y económico riguroso. Permítanme tensionar su postura desde la realidad de la ingeniería y el mercado. Para empezar, existe un problema de premisa fundamental: biodegradación no siempre es sinónimo de solución ambiental. Ustedes mencionan que estos materiales se degradan un 50% en apenas 20 días, frente a los siglos que tarda el plástico fósil, pero omiten un detalle técnico crítico: la mayoría de los bioplásticos certificados no se degradan en el jardín de una casa o en un río, requieren condiciones de compostaje industrial con temperaturas sostenidas de 58 grados centígrados y microbiotas específicas. Si Colombia no cuenta con esa infraestructura a escala nacional, el material se comporta prácticamente como un plástico convencional en un relleno sanitario. Me pregunto entonces, ¿dónde pretenden que se degraden realmente esos bioplásticos si nuestro sistema de tratamiento de residuos es tan limitado? A esto se suma una debilidad técnica documentada en los bioplásticos de almidón, como los de maíz o yuca. Estos materiales suelen ser altamente hidrofílicos y tienen una estabilidad térmica y mecánica muy baja. Para que funcionen como envolturas alimenticias, la industria se ve obligada a mezclarlos con otros polímeros, lo que encarece el producto y reduce su biodegradabilidad real. Por eso, que funcionen en un piloto de laboratorio no garantiza en absoluto su viabilidad industrial. ¿Qué evidencia de escalabilidad tienen que no sea solo un experimento controlado? Por otro lado, su argumento sobre la abundancia de biomasa es idealista. Disponibilidad no es lo mismo que aprovechamiento. Esos 82 millones de toneladas de residuos están dispersos geográficamente, tienen altos contenidos de humedad y costos de recolección que pueden representar hasta el 60% del valor de la materia prima. La biomasa nunca es gratuita cuando se industrializa, y menos cuando compite con sectores como la bioenergía o el alimento animal. Si a esto le sumamos que el polietileno cuesta una fracción de lo que vale un bioplástico compostable, la adopción masiva parece una utopía sin subsidios estatales gigantescos. Incluso en lo político hay una contradicción. Aunque mencionan un marco favorable, la regulación en Colombia se está moviendo hacia la economía circular y el reciclaje de plásticos convencionales, no necesariamente hacia su sustitución por polímeros biológicos. Muchos expertos consideran que es más eficiente reciclar lo que ya sabemos manejar que introducir nuevos materiales que el sistema no puede procesar. Para que su razonamiento sea completo, necesito que me respondan con precisión, porque invertir en bioplástico sería más eficiente que mejorar el reciclaje avanzado. ¿Cómo piensan solucionar el vacío de infraestructura de compostaje, y qué sector industrial específico debería dar el primer paso para que el modelo no colapse económicamente? Defiendan su postura, las escucho. Bueno, en cuanto al tema de la biodegradación, pues sí, es cierto que algunas normas exigen condiciones controladas, pero esa no es toda la historia. Hay bioplásticos que pueden degradarse en ambientes naturales, por ejemplo, en suelo o en condiciones de humedad como las que ya tenemos en Colombia. Incluso ya hay casos reales de cómo bioalmacijos usados por caficultores se degradan directamente en el cultivo. Entonces, aquí la idea no es reemplazar todos los plásticos de inmediato, sino empezar por sectores donde la biodegradación funcione sin necesidad de una infraestructura compleja. Esto sería como en la agricultura o empaques de corta vida. En cuanto a las limitaciones técnicas, los bioplásticos de almidón puro tienen problemas, pero hoy en día ya no se usan así. Se mezclan con otros materiales, se mejoran con aditivos y se procesan con tecnologías industriales ya existentes. De hecho, ya hay desarrollos que cumplen con normas técnicas y que incluso se están usando en el país.
Entonces, la pregunta ya no es si funcionan, sino si sí somos capaces de escalonarlo. Con respecto a la biomasa y los costos, aquí no hay algo clave. No estamos hablando de sembrar cultivos nuevos, sino de usar residuos agrícolas que hoy en muchos casos son un problema y que pueden convertirse en materia prima. Además, cuando se producen localmente, se reducen costos logísticos y se generan valor en las regiones. Algo muy importante, el plástico convencional parece barato, pero no incluye el costo de la contaminación que genera y el tratarlo posteriormente. Si hablamos sobre el precio, pues sí, los bioplásticos son más caros, pero ese análisis está incompleto porque no se está considerando el costo de gestionar los residuos ni el impacto ambiental que generan los plásticos convencionales. Además, el mercado está creciendo rápido y los precios están bajando con la innovación. Entonces, la pregunta real es, ¿esperamos que sea barato o invertimos para que lo sea más rápido? No estamos hablando de reciclaje versus bioplásticos. Esto no es una competencia. El reciclaje sirve para materiales duraderos y de alto valor. Los bioplásticos sirven para productos de un solo uso o difíciles de reciclar. La estrategia inteligente es combinar ambos, reciclar lo que vale la pena y biodegradar lo que no. Ahora, con respecto a tus preguntas, ¿por qué invertir en bioplásticos si existe el reciclaje? Porque hay problemas que el reciclaje no puede resolver. Por ejemplo, residuos mezclados con orgánicos o plásticos que quedan en el campo. En esos casos, los bioplásticos sí ofrecen una solución real. ¿Qué pasa con la falta de infraestructura? La respuesta es empezar por donde no se necesita, aplicaciones agrícolas, empaques de corta vida y luego poco a poco desarrollar sistemas de compostaje. Es una transición, no un cambio inmediato. Y por último, ¿por dónde empezar? La respuesta es clara. El sector agrícola a exportador. Café, flores, frutas, entre otros. Estos son sectores que ya están bajo presión ambiental y donde un empaque sostenible puede ser una ventaja competitiva. No estamos diciendo que los bioplásticos sean una solución mágica. Estamos diciendo que Colombia ya tiene los recursos, la investigación y los casos reales para avanzar en esta dirección. Debo reconocer que su respuesta es mucho más estructurada. Han pasado de presentar datos aislados a articular un marco estratégico, y eso fortalece su posición. Sin embargo, como investigadora, mi deber es encontrar las grietas, y todavía detecto 3 puntos críticos donde su argumento podría romperse frente a un jurado técnico o un economista industrial. Vamos a tensionar su propuesta en el núcleo. Primero, analicemos el supuesto ambiental. Ustedes asumen que biodegradación es igual a menor impacto climático, pero la ciencia nos dice que no siempre es así. Las evaluaciones de análisis de ciclo de vida, LCA, de la Comisión Europea muestran que la huella de carbono de algunos bioplásticos puede ser similar a la de los plásticos fósiles si sumamos el uso de fertilizantes, el consumo de agua y el transporte de la biomasa. El PLA, por ejemplo, puede tener una huella comparable al PET. Su defensa depende de que los residuos colombianos reduzcan drásticamente este impacto, pero no han mostrado datos de LCA específicos para nuestro contexto. Tienen evidencia real de que el ciclo de vida completo aquí sea superior al fósil. Sin ese dato, su argumento ambiental está incompleto. Segundo, hay un problema económico estructural. Colombia quiere competir en un mercado donde gigantes como NatureWorks o BASF operan plantas de cientos de miles de toneladas. Esa escala es la que baja los precios. Nosotros enfrentamos una escala pequeña y capital limitado para biorefinerías. Aquí la pregunta es incómoda, ¿su propuesta es desarrollar toda la cadena industrial en el país o simplemente ser transformadores de resinas importadas? El impacto en la balanza comercial y el valor agregado es radicalmente distinto en cada escenario. Tercero, el tema de los microplásticos secundarios. Defienden que estos materiales evitan la persistencia, pero estudios en revistas como Environmental Science y Technology demuestran que algunos biopolímeros generan microfragmentos durante su degradación, especialmente en ambientes marinos o suelos que no cumplen con las condiciones ideales de temperatura y pH. ¿Cómo garantizan que sus bioplásticos realmente desaparezcan en los ecosistemas tropicales colombianos y no se conviertan simplemente en microplásticos biodegradables persistentes? Reconozco que su enfoque en nichos agrícolas es astuto y es su punto más fuerte. Es un modelo de bioeconomía territorial inteligente. Pero aterricémoslo, un caficultor solo adoptará bioalmácigos si hay un incentivo claro. ¿Qué sostiene su modelo? Un subsidio estatal, una regulación prohibitiva o una ventaja productiva real que justifique el sobrecosto. Para cerrar, las pongo frente al muro,
Si tuvieran que defender esto ante un ministro de Hacienda escéptico, que solo mira cifras y retorno de inversión, ¿cuál sería el argumento económico definitivo para convencerlo de priorizar los bioplásticos sobre otras urgencias industriales? Es el momento de demostrar que su propuesta es ciencia aplicada y no solo un buen deseo. Bien, ahora vamos a responder los puntos críticos que nos mencionas, pero no solo reconociendo los problemas, sino proponiendo soluciones concretas. El primero es el tema de la huella ambiental. Sí es cierto, Colombia todavía no tiene un análisis de ciclo de vida completo para bioplásticos, pero esto no significa que estemos a ciegas, ya que existe evidencia internacional bastante sólida, como por ejemplo los bioplásticos hechos a partir de caña que pueden evitar entre 10 y 14 toneladas de dióxido de carbono por hectárea. Y otros estudios con residuos del cacao muestran reducciones importantes de emisiones en cada ciclo productivo. Y en general, los bioplásticos de segunda generación, es decir, los que usan residuos, pueden reducir entre un 30% y un 70% de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué proponemos? Pues no improvisar, sino invertir una pequeña parte del presupuesto en investigación para desarrollar estos estudios en Colombia, mientras avanzamos con evidencia ya validada en contextos similares. Nuestro segundo punto es la escala industrial, y aquí hay que ser muy claros, ya que Colombia no va a competir con gigantes globales en volumen ni debería hacerlo, pues nuestra oportunidad está en los nichos, en producir bioplásticos de alto valor, enfocados en sectores donde ya somos fuertes, como por ejemplo la agricultura sostenible, los empaques para la exportación del café o materiales biodegradables para la floricultura. Y la idea no es una gran planta nacional, sino redes de producción regional conectadas a las cadenas productivas locales. El tercer punto son los microplásticos. Y sí es cierto que algunos bioplásticos pueden generar fragmentos y no se degradan bien, pero aquí hay algo clave, y es que Colombia tiene condiciones naturales que juegan a favor, como por ejemplo las temperaturas altas, la alta humedad y una gran diversidad microbiana en los suelos. Todo esto hace que la biodegradación se acelere. Entonces, la estrategia no es usar bioplásticos para todo, sino usarlos donde realmente funcionan bien. Y además esto nos permite desarrollar certificaciones adaptadas a condiciones tropicales, que no son copiadas de Europa. Nuestro cuarto punto es la adopción por parte de los caficultores. Y aquí la clave es simple, ya que los agricultores no adoptan tecnología por idealismo, la adoptan por beneficio. Y ya hay evidencia de que funciona. En el caso de los bioalmácigos, como por ejemplo, esto hace que se elimine el costo de recoger bolsas plásticas, se reduce el daño en las raíces y además mejora la imagen del producto en mercados internacionales. Es decir, hay un beneficio económico directo y este es el verdadero cambio. Y con todo esto llegamos a la pregunta más importante, y es cómo se le explica esto a un ministro de Hacienda, y la respuesta es económicamente, ya que primero el costo de no hacer nada es altísimo, porque Colombia ya gasta enormes cantidades en gestión de residuos. Esto hace que pierda ingresos en turismo por contaminación y enfrente barreras en exportaciones. Así que invertir en bioplásticos no es gastar, es evitar costos futuros. Segundo, Colombia sí tiene una ventaja real, ya que tenemos biomasa, tenemos investigación y tenemos acceso a mercados que pagan por más sostenibilidad. Y esto no es una apuesta teórica, es una apuesta concreta de generar exportaciones. Y tercero, el riesgo de esperar, ya que el mundo está cambiando. Europa, Estados Unidos y los mercados internacionales están exigiendo soluciones sostenibles. Y quien llegue primero, pues define las reglas del juego. Entonces, cierro con esta idea. Esto no es una decisión ambiental, es una decisión económica. Y no se trata de si invertir o no, se trata de que queremos liderar y no llegar tarde. Chicas, debo decir que su defensa muestra algo fundamental. Han dejado de reaccionar para empezar a construir un marco estratégico completo. Han integrado lo ambiental, lo industrial y lo económico, y eso eleva el nivel de este debate. Sin embargo, como investigadora, sigo encontrando dos puntos donde su argumento depende más de supuestos optimistas que de evidencia consolidada. Permítame presionarlas en el punto más vulnerable de su tesis, el uso de evidencia, proxy. Reconocen que no existe un análisis de ciclo de vida específico para bioplásticos colombianos y proponen extrapolar datos internacionales. Los LCA son extremadamente sensibles al contexto, la matriz energética, la eficiencia industrial local y las distancias de transporte de biomasa pueden cambiar radicalmente el resultado. El IPCC ha advertido que extrapolar datos entre sistemas industriales distintos puede alterar los resultados de forma significativa. Su argumento es que adaptan la evidencia, pero adaptar no es demostrar. Un ministro de Hacienda les diría, primero traigan el LCA real y luego pidan la inversión. ¿Por qué el Estado debería arriesgar capital antes de tener la evidencia ambiental completa? Luego está el problema de su cálculo de mercado. Hablar de capturar el 1% del mercado global suena bien en una presentación, pero los economistas industriales vemos barreras tecnológicas masivas.
Gigantes como NatureWorks o BASF tienen décadas de patentes e integración vertical. Además, en la región, Brasil y México nos llevan la delantera en biomasa industrial de caña y maíz. Biofase en México, usando residuos de aguacate, tardó años en ser estable. Entonces, ¿por qué Colombia tendría una ventaja competitiva real frente a ellos? La biomasa por sí sola no garantiza liderazgo industrial. Donde su argumento realmente se vuelve fuerte es cuando reducen la escala del problema a soluciones específicas, bioalmácigos y films para cadenas como el café. Ahí su tesis deja de ser la creación de una industria nacional masiva, para convertirse en innovación aplicada local. Es un movimiento estratégico porque ya no compiten con la petroquímica global, sino que resuelven problemas del campo colombiano. Pero esto las lleva a la pregunta decisiva de este debate, si la estrategia real es resolver nichos agrícolas, porque insistir en priorizar los bioplásticos a nivel nacional y no hablar simplemente de una innovación tecnológica sectorial. El nivel de inversión pública que se justifica en cada caso es radicalmente distinto. Se los planteo sin rodeos para cerrar, ¿están defendiendo una transición nacional hacia los bioplásticos o una estrategia de innovación focalizada exclusivamente en el sector agrícola? Es hora de definir el alcance real de su propuesta. Las escucho. Voy a responder directamente la pregunta más importante. ¿Estamos defendiendo una transición nacional hacia bioplásticos o una estrategia de innovación focalizada en el sector agrícola? La respuesta es simple, no es elegir entre una cosa u otra, es avanzar por etapas, de forma secuencial. Es decir, vamos a partir por niveles. Iniciando hoy, empezaríamos con innovación en nichos muy específicos, por ejemplo, bioalmácigos para café, materiales para floricultura, empaques para frutas de exportación. Aquí lo importante es validar, probar que funciona, técnica y económicamente con casos reales. Continuaríamos en un nivel 2 proyectándonos de 3 a 5 años, en donde escalamos, sí, pero con evidencia, desarrollando estudios hechos en Colombia, fortaleciendo cadenas productivas regionales y creando incentivos basados en resultados, no en suposiciones. A largo plazo estaríamos construyendo una política nacional sólida, con regulación basada en lo que ya sabemos que funciona, y con Colombia posicionándose como referente en bioplásticos adaptados a condiciones tropicales. Esto no es improvisar, esto es gestionar el riesgo de forma inteligente. Ahora, bien si hablamos sobre el LCA, que es una crítica totalmente válida, es verdad que estos estudios dependen del contexto, pero hay algo clave. Colombia ya está generando esta evidencia. Universidades están trabajando en análisis del ciclo de vida, comparando materiales unos entre otros y adaptando las metodologías al contexto nacional. Es decir, no estamos empezando desde cero ni a ciegas. Además, partamos de que tenemos una ventaja enorme. Nuestra matriz energética es mayoritariamente renovable. Esto significa que producir bioplásticos aquí puede tener una huella de carbono más baja que en muchos otros países. Algo más importante aún, Colombia ya tiene una ley que la obliga a cambiar. La regulación sobre plásticos de un solo uso ya exige alternativas sostenibles. Es verdad que tenemos una competencia grande como Brasil o México. Estos tienen más escala, pero Colombia no necesita competir en volumen. Nuestra ventaja está en el valor, en productos de alto nivel, café especial, flores, frutas, donde la sostenibilidad no sea una opción, sino una ventaja competitiva. Entonces la estrategia es clara, no es ser el más grande, es ser el más especializado. Para concluir, esta propuesta no es reemplazar todo el plástico para mañana, no es gastar sin evidencia, no es competir con gigantes en volumen. Esta propuesta es empezar por donde tenemos ventaja, utilizar estos nichos para generar evidencia en el proceso y escalar solamente lo que funciona. No se trata de hacerlo perfecto desde el inicio, se trata de aprender haciéndolo, haciendo pilotos que generen evidencia que nos permita crecer y crecimiento que construya una política. Esto no es incertidumbre, es estrategia. He presionado su argumento desde la viabilidad técnica, la economía industrial, la evidencia ambiental y la política pública, y debo decir que su última intervención ha cambiado algo fundamental en la estructura de este debate. Ya no están defendiendo una idea vaga o romántica sobre bioplásticos verdes. Ahora están proponiendo un modelo estratégico escalonado que comienza con la innovación en nichos agrícolas, sigue con la generación de evidencia científica robusta y solo escala a nivel productivo y regulatorio, si los resultados lo justifican.
Ese movimiento elimina el riesgo lógico de proponer una política nacional sin datos locales suficientes, han convertido la incertidumbre en un proceso de aprendizaje estructurado. Ese es, precisamente, el tipo de respuesta que un tomador de decisiones espera. Evaluando sus puntos críticos, noto aciertos metodológicos importantes. Primero, en cuanto a la evidencia ambiental, no intentaron negar la falta de un análisis de ciclo de vida nacional, sino que lo integraron como un requisito dentro de la fase inicial. Segundo, evitaron el error de querer competir en volumen contra gigantes petroquímicos, reposicionando la ventaja de Colombia en cadenas agrícolas de alto valor, lo cual es totalmente coherente con los modelos de bioeconomía territorial. Tercero, identificaron que el agricultor adopta tecnología por beneficio directo. El caso de los bioalmácigos que eliminan costos de recolección es un incentivo económico real, no una simple externalidad ambiental. Finalmente, su propuesta no exige un riesgo fiscal inmediato e irresponsable. Al proponer pilotos, evaluación y escalamiento condicionado, han blindado la viabilidad de su tesis. Por ende, su planteamiento logró sostenerse, porque no afirman que los bioplásticos ya son la solución perfecta, sino defienden que Colombia puede usar sus nichos agrícolas como laboratorios de bioeconomía aplicada. Este tipo de razonamiento es lo que diferencia una propuesta ideológica de una política tecnológica real y ejecutable. Excelente cierre. Y con esto terminamos el podcast. Agradezco la participación activa de las estudiantes. Soy Azahara, y me despido. Hasta una próxima emisión.